Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora a la que estén viendo este video. Vamos a checar lo que vendría siendo los diseños 2 a la 4 con una sola réplica. Primero que nada, si nosotros elevamos 2 a la 4 obtenemos 16. Entonces de entrada tendríamos que realizar aquí 16 experimentos. Sin embargo, recordando la cuestión de los grados de libertad del error, nosotros tendríamos que realizar aproximadamente, bueno, como mínimo, dos experimentos para poder tener grados de libertad para hacer una ANOVA. Entonces ahí nosotros ya entraríamos en un problema porque al nosotros multiplicar por 2 esto nos daría como total 32 experimentos, ¿no? Entonces 32 experimentos para hacer un diseño 2 a la K es realmente mucho. Entonces, ¿cuál vendría siendo una opción? Bueno, existe una forma en la cual nosotros podemos analizar un diseño 2 a la K sin réplicas, o sea, con una sola observación por unidad, ¿no? Entonces, vamos a observar lo que vendría siendo este esquema. Vamos a quitar un poquito el zoom. Y observaríamos aquí lo que vendría siendo un diseño 2 a la 4. Recuerden que un diseño 2 a la 3 vendría siendo representado por un cubo. Y aquí nosotros tendríamos nuestro factor A, nuestro factor B y nuestro factor C. Pero este cubo representa lo que vendría siendo mi factor D en un nivel bajo. Y aquí tenemos un factor A, un factor B y un factor C. Todo esto con un factor D en nivel alto. Es una representación interesante, sin embargo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Si nosotros metiésemos otro factor, entonces ahí tendríamos ya una ramificación de lo que vendrían siendo nuestros factores. Entonces, esta visualización solamente nos sirve para entender más o menos cómo está la cuestión, ¿no? O sea, solamente nos va a servir hasta aproximadamente 4 factores sin dejar de ser práctica. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esta cuestión? Algo muy interesante que podemos observar aquí es que si se dan cuenta, es como si yo tuviese dos factores 2 a la 3, dos diseños, perdón, 2 a la 3. Entonces, yo podría llegar a fusionar estos dos y a lo mejor hasta podría tener por ahí un diseño con dos réplicas, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar a continuación, ¿no? O sea, entonces, fíjense bien. Nosotros vamos a analizar un experimento de un índice de filtración en una planta piloto, ¿ok? Entonces vamos a estudiar 4 factores, nuestro factor A, B y C. En este caso, nuestro factor A vendría siendo la temperatura. Nuestra persona que está estudiando esto, el ingeniero quiere estudiar lo que vendría siendo el efecto de la temperatura sobre el índice de filtración, o qué tan rápido estamos filtrando. Después tendríamos nuestro factor B, que vendría siendo la presión de operación. ¿Ok? Después tendríamos nuestro factor C, que es formaldehído. Para ayudar a que se haga la filtración de una manera más rápida, se agrega formaldehído. Sin embargo, el formaldehído es relativamente tóxico, entonces se quiere utilizar más bajas concentraciones de formaldehído. Entre menos formaldehído se utilice, es mejor. Y aquí tendríamos nuestro factor D, que vendría siendo el nivel de agitación. Ahora, este nivel de agitación influye sobre también la velocidad con la que se está filtrando, ¿no? Entonces, aquí tenemos una sola columna de índice de filtración, que está en galones por hora, no es otra cosa más que velocidad de filtración. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la cuestión que nosotros queremos estudiar? Si nosotros observamos estos datos, notamos que están alrededor de un promedio de unos 75 galones por minuto, galones por hora, perdón. Entonces, al tener más o menos ¿cómo se le podría decir? Ese nivel de filtración, nosotros podemos observar que pues hay niveles más altos, ¿no? O sea, entre más rápido se filtre, mayor producción voy a tener. Entonces, el desafío es aumentar la velocidad o el índice de filtración, ¿ok? Ese es nuestro objetivo, por así decirlo. ¿Cuál es nuestro desafío? Bueno, habíamos visto que si yo aumento la concentración de formaldehído, también aumenta lo que es el índice de filtración. Sin embargo, la experiencia del operador, la experiencia de los ingenieros dicen, si yo disminuyo el formaldehído, disminuye
la filtración, disminuye el índice de filtración. Entonces, pues la cuestión es simple y sencillamente utilizar herramientas estadísticas para poder afrontar este desafío y para poder pues poner un poco de luz sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a checar esta cuestión. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a irnos a Minitab y vamos a introducir estos datos que tenemos a lo que vendría siendo Minitab. Entonces, vamos a abrir nuestro Minitab y vamos a irnos a esta parte que está aquí, que es estadística, DOE, que es Design of Experiments, diseño de experimentos, y vamos a factorial y crear un diseño factorial. Una vez que estamos aquí, vamos a agarrar y a escoger el número de factores. Entonces, como yo estoy haciendo un diseño 2 a la k, 2 elevado a la k, y en donde k representa el número de factores, pues es un diseño 2 a la 4, 4 factores. Entonces vamos ahí, aquí a diseño, y por defecto me pone fraccionado, yo voy a poner que es factorial completo. Bloques no tengo, bueno, sí tengo, pero pues es 1, ¿no? O sea, y número de réplicas por puntos, como es sin réplica, quiere decir que solamente voy a tener una observación por punto. Y vamos a darle a aceptar. Vamos a irnos aquí a factores. Y en mi factor A voy a ponerle aquí una leyenda de temperatura, temp. En mi factor B voy a ponerle lo que vendría siendo presión, pres. Y en mi factor C voy a poner formaldehído. Y en mi factor D vendría siendo la agitación. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos valores numéricos, todo está codificado, los niveles están codificados. Esto pasa regularmente con las empresas privadas que no quieren revelar, pues técnicamente, los secretos industriales, ¿no? Pero quieren aportar con las cuestiones educativas. Entonces, ponen sus datos codificados, ¿no? Si nos vamos aquí a opciones, vamos a quitar la aleatorización de las corridas para que nos sea más sencillo ingresar los datos. Vamos a darle en aceptar y si nos genera esta tabla, se nos genera esta distribución en la cual ya vendría siendo nuestro diseño experimental. Entonces aquí tenemos los 16 experimentos y aquí yo voy a poner una Y que representa mi variable de respuesta. Y aquí yo tendría que ir ingresando uno por uno los datos, ¿no? Para observarlos. Entonces, fíjense bien. Yo aquí ya los tengo preparados previamente. Ya simplemente los podemos copiar, ¿ok? Los podemos copiar. Y los podemos pegar aquí para no estar perdiendo tanto tiempo. Pero la otra forma es que podría, con la mano en la cintura, irlos ingresando, ¿no? ¿Por qué puedo ingresarlos así nada más sin ver cuál es la codificación que tenemos aquí? Bueno, pues porque Minitab me da el orden experimental típico de lo que nos da la mayoría de los libros, ¿no? Lo que se denomina como el número de corrida estadístico. Ok, entonces vamos a regresar a lo que vendría siendo Minitab y aquí ya tenemos nuestra variable de respuesta. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería irnos aquí a estadística, Design of Experiments, y irnos a analizar diseño factorial. Entonces vamos aquí en donde está la Y y vamos a agarrar y detenernos aquí un poquito, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a checar lo que vendrían siendo las gráficas. ¿Ok? Entonces vamos a poner gráfica de Pareto, vamos a poner gráfica normal y normal absolutos, ¿no? Regularmente dejamos esta. Y aquí viene algo interesante. Si yo pongo la de residuos, la de orden y la gráfica normal, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, estoy a punto de hacer lo que vendría siendo mi ANOVA, mi análisis de varianza, y ya le habíamos dado en aceptar y vamos a observar esto. ¿Qué es lo primero que notamos? Así a grosso modo notamos estos asteriscos, ¿no? O sea, entonces quiere decir que esta cuestión está tronando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le pusimos réplica. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo ya no tengo ni mi valor T, ni mi valor de probabilidad, no tengo nada. Ya no puedo analizarlo, no estoy con las manos atadas. ¿Me voy a dar por vencido? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos los efectos. Nosotros podemos analizar
todo con los efectos, ¿no? Obviamente no va a ser un análisis tan fiable como tener los estadísticos, la probabilidad, y etcétera. Sin embargo, podemos analizarlo, ¿no? Habíamos visto que los efectos se pueden calcular únicamente con operaciones aritméticas. Entonces, es una herramienta muy útil. Entonces, vamos a observar, ¿no? Para el efecto de la temperatura tenemos un número de 21. Para el efecto de la presión tenemos un número de 3, ¿no? Si comparamos el 3 contra el 21, pues el 21 es 7 veces más grande que el 3, ¿no? Si nosotros observamos el efecto de C, pues sí es grande, ¿no? Vendría siendo un 9. Si observamos el efecto de D, es un 14, que también es un número relativamente grande. Observamos lo que vendría siendo la interacción de temperatura contra presión y observamos que es un efecto muy pequeño. De ahí tenemos la interacción temperatura contra formaldehído y vemos que tenemos un efecto negativo, ¿no? Si nos vamos a una cuestión estricta de lo que nos enseñaron en secundaria, que los números negativos son más pequeños, estaríamos en un error. Porque aquí lo que estamos evaluando es el efecto negativo, o sea, el valor absoluto de lo que vendría siendo el efecto, ¿no? Si yo les voy a decir, va a haber algo que te afecta mucho económicamente en tu vida de forma positiva, pues quiere decir que voy a tener mucho dinero y me interesa. Si va a haber algo que te afecta mucho en tu vida económica de manera negativa, quiere decir que voy a deber dinero. Entonces, yo me tengo que preocupar porque ese efecto sí importa, ¿no? Entonces, si es grande, sí importa. Si alguien me dice, no, pues vas a deber dinero, pero van a ser 3 pesos, ¿no? O vas a ganar dinero extra, pero van a ser 5 pesos, ¿no? Entonces, pues es un efecto cercano a cero, ¿no? Entonces, pues no está bien, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces, solamente observamos los efectos grandes, ¿no? En valor absoluto. De ahí tendríamos la interacción temperatura-agitación, que también es un número grande, 16.625. De ahí en fuera vemos puros números pequeños, ¿no? Tal vez aquí intenta ver algo, ¿no? La interacción AD, pero pues como que no despega, no cristaliza. Ok. Entonces aquí tenemos nuestro análisis de varianza, pero aquí observamos que también está tronando. No podemos calcular estadístico de prueba y por ende no podemos calcular p-value o no podemos compararlo contra mi estadístico de tablas. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué sucede esto? Yo sí tengo grados de libertad. Sin embargo, el error es el que se queda sin grados de libertad. Y al no tener grados de libertad en el error, simple y sencillamente yo ya no puedo calcular lo que vendría siendo la media del error. Y recuerden que para calcular el estadístico F, yo tengo que dividir lo que vendría siendo la media de lo que estoy tratando de estudiar, del factor, entre lo que vendría siendo la media del error, la media de cuadrados del error. Entonces aquí ya tenemos un problema, ¿no? Ya no podemos analizar nada. Bueno, pues eso no es cierto. Nosotros podemos utilizar pues todas estas gráficas. Vamos a abrir esta, que vendría siendo nuestro diagrama de Pareto de los efectos. Entonces es súper potente, ¿no? Porque el diagrama de Pareto, esta herramienta que nos da la estadística, nuestro software estadístico nos muestra una línea punteada que indica más o menos a partir de cuándo se vuelve significativo un factor o una interacción. Y aquí alcanzamos a ver que A está por encima de la línea, la interacción AC y AD está por encima de la línea y nuestro efecto D y nuestro efecto C está por encima de la línea, ¿no? Entonces son todos los efectos que nosotros habíamos analizado en la tabla de arriba y habíamos dicho, ¿sabes qué? Estos efectos son grandes, estos efectos sí importan. ¿Cuáles son los efectos que no importan? Pues son todos estos. Entre ellos tenemos el efecto B. O sea, el efecto de lo que vendría siendo B pura. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos llegar a observar otras gráficas que tenemos aquí, que vendría siendo la gráfica normal de los efectos. ¿Qué nos representa la gráfica normal de los efectos? Bueno, es lo que vendría siendo el valor del efecto contra su porcentaje de probabilidad normal acumulado. Entonces, conforme nosotros nos acercamos a lo que vendría siendo esta línea, aquí podríamos ver cuáles son los efectos que no importan. Entre más te alejes de lo que vendría siendo la línea de probabilidad normal, nosotros tendríamos que el efecto sí es significativo, ¿no?
Entonces observamos que AC, C, D, AD y A son significativos porque se alejan de la línea. Y son las mismas conclusiones que teníamos analizando lo que son los efectos netamente. Solamente que aquí, como es gráfico, lo alcanzamos a ver más de una forma más precisa, más concisa. Inclusive, pues el software nos indica cuándo son significativos y cuándo no son significativos, ¿no? O sea, ahora simplemente hay que saber interpretarlos, ¿no? Ya todo el trabajo nos los está haciendo la computadora. Decía alguien por ahí, si la computadora puede hacer el trabajo por ti, que lo haga. Entonces, aquí tenemos una gráfica de efectos normales absolutos, o también es conocida como una gráfica de probabilidad normal o gráfica de mitad normal. ¿Ok? Entonces, aquí alcanzamos a observar exactamente lo mismo, se interpreta prácticamente igual. Los efectos que estén más cerca de lo que vendría siendo la línea son los efectos que tienden a tener no significancia. Los efectos que se alejan de la línea, de esta, son los que son más significativos, ¿no? Entonces aquí tenemos exactamente la misma conclusión. Y aquí, ¿qué es lo que podríamos llegar a decir? Pues que lo que es A, C y D, y si se dan cuenta, los efectos de interacciones también son de A, C y D, pues quiere decir que aquí en ningún momento podemos ver a B, que signifique, no, B ya no importa. Entonces ya no deberíamos estudiar a B. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que podemos hacer en este análisis, no? Bueno, lo que podemos hacer en este análisis de forma rápida es agarrar y realizar lo que vendrían siendo nuestras gráficas de, ¿cómo se le llama esta cuestión? A ver, vamos a irnos aquí a estadística, diseño de experimentos, aquí en factorial, y vamos a checar nuestras gráficas factoriales o también conocidas como gráficas de efectos. Entonces vamos a esperar que se nos abra y vamos a estudiar solamente lo que vendría siendo A, C y D. Habíamos dicho que B ya no la queríamos estudiar, porque ya vimos que no influye en nada. Es simplemente no significativa o tiene tendencia a ser no significativa. Entonces, vamos a irnos acá y vamos a irnos aquí a gráficas. Bueno, vamos a darle aquí en aceptar. Y se nos van a generar estas gráficas, ¿ok? Entonces, vamos a observarlas, vamos a quitar un poquito el zoom para poder visualizarlas mejor. Y aquí nosotros, ¿qué tendríamos? Fíjense bien, aquí tenemos el valor codificado, aquí está bajo y aquí está alto. Tendríamos para la temperatura, para el formaldehído y para la agitación. Entonces, fíjense bien, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos aumentar lo que vendría siendo nuestra variable de respuesta, o sea, esta parte de acá. Entonces, si nosotros estudiamos las gráficas de efectos de manera independiente, ¿qué es lo que me dice? Bueno, la temperatura, yo veo que el índice de, ¿cómo se llama? De filtración aumenta cuando estoy manejando un nivel alto. Lo que vendría siendo el formaldehído, también tengo un nivel alto de formaldehído y aumenta lo que es la filtración. Y agitación, yo veo que aquí tengo un nivel alto de agitación y aumenta lo que vendría siendo mi variable de respuesta. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Yo puedo agarrar y decir la mejor combinación es utilizar temperatura alta, formaldehído alto y agitación alta. Podría decir que sí si analizo estas gráficas, ¿no? Sin embargo, aquí pues ya como que no tengo mucho desafío, ¿no? Porque estoy diciendo, bueno, pues el formaldehído al final lo dejé en alto. Sin embargo, si fíjense bien, aquí es donde viene algo súper importante. Este análisis que acabamos de hacer está completamente erróneo. No caigan en ese error. ¿Saben por qué está completamente erróneo? Por una razón muy simple, porque tenemos interacciones significativas, ¿ok? Habíamos visto que teníamos la interacción AC, o sea, temperatura con formaldehído, significativa, y que también teníamos la interacción AD, también era significativa. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de utilizar las gráficas de efectos?
Pues simple y sencillamente analizando las gráficas de efectos para lo que vendrían siendo nuestras interacciones, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a observar la interacción CD, que ya habíamos visto por estadística, que no era significativa con nuestras gráficas, con el análisis de los efectos, y también gráficamente aquí podemos ver que son prácticamente paralelas. Entonces, cuando son paralelas, quiere decir que la interacción prácticamente no existe. No va a haber interacción y por ende la interacción no es significativa. ¿Ok? ¿Cuáles son las que sí vale la pena estudiar? Bueno, pues las interacciones AC y la interacción AD. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a alcanzar a ver aquí? Bueno, entonces estaríamos viendo que lo que viene siendo C en azul es bajo y en así como que el cuadradito, aquí como color medio rojo, es alto. Ok, entonces aquí tenemos los niveles para A. Entonces me está diciendo que habíamos quedado que el azul era bajo. Disculpen, se me están cuatrapeando las ideas. Entonces estamos viendo que lo que queremos hacer es aumentar lo que vendría siendo el índice de filtración. Entonces, aquí, ¿qué es lo que alcanzo a observar? Que si yo utilizo lo que vendría siendo C, porque estas líneas representan C. C bajo para lo que es azul, ya habíamos dicho, y C alto para lo que es pues C, ¿no? Que es esta línea que tenemos acá. Entonces, cuando yo estoy observando el efecto que tiene C cuando es alto, observo que es relativamente horizontal, ¿eh? Entonces no está para nada inclinado. No está para nada inclinado. Entonces quiere decir que no tengo que tomarlo mucho en cuenta. Segunda observación, que es lo que estoy viendo. La interacción de la temperatura con el formaldehído me indica que si yo utilizo temperatura baja y formaldehído bajo, quiere decir que yo estoy teniendo pues un menor rendimiento. Sin embargo, si yo utilizo temperatura alta y formaldehído bajo, estoy teniendo un aumento, ¿eh? ¿Ok? Recuerden que esta línea azul representa formaldehído bajo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál otra consideración podría llegar a tener? Bueno, vamos a checar la otra interacción. Y recuerden una vez más, estas líneas de acá representan el formaldehído. Entonces, no, mentira. Aquí ya no representamos formaldehído. Aquí lo que estamos representando es lo que es temperatura y agitación, ¿no? En este caso, D representa agitación. Agitación baja es esta parte de acá. Y lo que vendría siendo agitación alta es esta parte de aquí. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Pues me está diciendo que yo puedo utilizar temperatura alta y lo que vendría siendo agitación baja. Entonces, temperatura alta y agitación baja me va a permitir aumentar, o sea, lo que vendría siendo la eficiencia, aumentar el nivel de filtración que voy a tener. Esto es súper importante, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo las conclusiones que teníamos nosotros analizando las gráficas de efectos de manera individual son completamente desechadas al utilizar nosotros las gráficas de interacción. Entonces, cuando nuestra interacción es significativa, cuando se cruzan estas cuestiones, es más importante analizar estas gráficas de efectos que las gráficas de efectos individuales. Esto es súper importante, es fundamental. Entonces, así resumiendo aquí estas gráficas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vamos a trabajar temperatura alta, nivel de formaldehído bajo. Y después sería temperatura alta, nivel de agitación bajo, como aquí estábamos viendo. Digo alto, nivel de agitación alto, una disculpa. ¿Ok? Sin embargo, aquí nosotros también quisiésemos analizar lo que vendría siendo, ¿cómo se le puede llamar? La interacción CD, pero pues esta interacción CD como ya no es significativa, pues tal vez no valga mucho la pena estudiarla, ¿no? Ok. Entonces, aquí ya nosotros logramos definir que podemos utilizar el formaldehído a nivel bajo, ¿no? O sea, por esta cuestión que habíamos visto. Ok, entonces, una vez más, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Yo ya no pude hacer mi análisis de varianza. Yo solamente me estoy quedando
con puras cuestiones parciales, solamente con el estudio de lo que vendrían siendo los efectos, las gráficas de efectos y pues nada más. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, fíjense bien, si de todos modos con el estudio previo que hice B es no significativa, a B ya no la vamos a considerar, entonces si se dan cuenta yo puedo tener un diseño factorial 2 a la 3. O sea, al eliminar esta cuestión se me convierte en un diseño factorial 2 a la 3. ¿Ok? Si quieren pueden analizarlo, pueden analizar los signos, los tienen que reordenar un poquito y tendrían un diseño factorial 2 a la 3. Es una cuestión súper interesante. Y fíjense bien, de hecho, si nosotros hacemos 2 elevado a la 3 tenemos un 8. Y si lo multiplicamos por 2 tenemos 16. Entonces, para hacer un 2 a la 3 con una réplica tendríamos 16 experimentos, que son exactamente los experimentos que tenemos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos eliminar lo que vendría siendo B de nuestro diseño y ya tendríamos datos suficientes para hacer un 2 a la 3 con réplicas, con dos réplicas, con 2 observaciones por experimento. Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora, fíjense bien cómo se hace. Es una cuestión relativamente, pues no difícil, pero si no lo sabemos hacer, pues estamos en un problema. Ok, entonces vamos a darle a analizar diseño factorial y vamos a irnos aquí a esta parte que dice términos. Ok, y entonces aquí con toda la paciencia del mundo voy a eliminar todos los términos que tengan B. No voy a eliminar términos de más, porque si no voy a tener un diseño factorial ahí medio mocho. Y pues yo lo que quiero hacer es un diseño factorial 2 a la 3 de forma convencional. Entonces, ¿por qué lo hago de esta forma? Permítanme explicarlo. Porque simple y sencillamente si yo elimino esta parte de acá y después genero un diseño factorial 2 a la 3 e intento copiar y pegar esta parte, esto va a estar desordenado. Porque fíjense bien, yo aquí tendría bajo, 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 bajo. Y recuerden que cuando nosotros teníamos nuestra réplica, metíamos todo y después de los 8 primeros experimentos, otra vez tenía bajo, bajo, bajo. Pero si yo elimino B, fíjense bien, aquí como B ya no cuenta, entonces aquí tengo bajo, bajo, bajo. Y esto tendría que estar en la posición 9. Entonces ya queda revuelto. Entonces, una de dos, o lo hacemos como lo estamos mencionando, o yo tengo que reordenar mis datos, ¿no? Entonces, es más sencillo hacerlo así. Entonces, una vez más, vamos aquí a estadísticas, diseño de experimentos, factorial y analizar diseño factorial. Entonces, vamos a términos y vamos a quitar todo lo que vendría siendo B. Entonces, quito B porque ya vimos que no es significativo. Entonces, aquí quito la interacción AB, AC, AD, y aquí quito BC, BD también la quito, ABC también la elimino, ABD y ABCD. Y ahí está. Ok, ok, creo que eliminé una que no debía haber eliminado. Vamos a ver. Pues no. Simple y sencillamente ahí están todas las que tuve que haber eliminado. Entonces vamos a hacer el repaso. Vendría siendo el factor A, el factor C, el factor D. Después tendríamos A con C, A con D, C con D y ACD. Sí, está bien. Entonces vamos a darle aquí en aceptar y vamos a observar algo. Fíjense bien, vamos a quitar estas porque pues ya las utilizamos para los que la teníamos que utilizar. Vamos a dejar estas. Si se dan cuenta, lo que es la gráfica normal no nos las hizo. Nuestras gráficas de residuos, etcétera, no nos las hizo. ¿Por qué no nos las hizo? Porque no teníamos modelo con qué ajustar por la cuestión de los grados de libertad. Ahorita ya nos van a salir, entonces vamos a darle a aceptar y vamos a hacer esto más pequeño. Y aquí está la cuestión de los efectos, que ya los analizamos. Y después tendríamos nuestro análisis de varianza. Entonces, ya pudimos hacer lo que es el análisis de varianza. Ya pudimos hacer este estudio. Y aquí tenemos exactamente las mismas conclusiones que teníamos inicialmente. Fíjense bien, A es significativo, C es significativo y D es significativo.
¿Qué interacciones son significativas? Pues vendría siendo la interacción AC, la interacción AD y la interacción CD. Fíjense bien que esa interacción que nosotros habíamos visto en las gráficas, en el diagrama de Pareto, en todas ¿cómo se llama? Conclusiones que habíamos visto, también no es significativa. Y aquí en nuestro análisis de varianza nos sale que no es significativa porque su valor P, su p-value es menor a 0.05. De ahí en fuera todas las interacciones pues también no son significativas, ¿no? Ok. Eh, entonces, aquí nosotros, bueno, tendríamos nuestro modelo de regresión con nuestras variables codificadas, me refiero con menos 1 y 1, ¿ok? Y aquí tendríamos, ahora sí, podemos observar nuestra gráfica de probabilidad normal. Es súper importante no confundir esta gráfica de probabilidad con lo que vendrían siendo mis otras gráficas que estuve analizando. Son gráficas completamente distintas. Se parecen bastante, pero estas son los residuales contra la probabilidad normal acumulada. No son los efectos, ¿eh? Entonces, por eso pongan mucha atención en los títulos. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Pues que los datos experimentales, que los residuales, pues están muy cercanos a esta línea. Entonces, esto nos indica que nuestro modelo está relativamente bien adecuado. No hay evidencias de sesgo. Esto también lo podemos corroborar con lo que vendría siendo el nivel de ajuste, una R cuadrada del 94%. O sea que el 94% de la variabilidad de mis datos es representado por mi modelo, ¿no? Ok. ¿Qué otra cuestión tendríamos por aquí? Pues bueno, estaremos viendo la gráfica de datos valor ajustado contra residuo, y aquí estamos viendo que es una nube dispersa. Vamos a quitar un poquito la lupa para poder visualizarla mejor. Entonces vemos una nube dispersa, no tiene ni forma de cono ni forma de altavoz. Vamos a cerrarla. Y por último tendríamos la gráfica de residuos contra el orden de observación. Entonces aquí es algo súper importante. Alcanzamos a ver pues que no hay ningún patrón. Y eso es perfectamente aceptable, es lo que nosotros queremos, que no haya ningún patrón. Si nosotros alcanzamos a ver que hay una línea que va así como que de aquí para acá en diagonal, entonces ahí ya tenemos un problema, podríamos llegar a tener sesgo. Indica que nuestra variabilidad va cambiando con respecto al orden experimental. Entonces, ¿eso qué efecto podría llegar a tener? ¿Qué significado podría llegar a tener? Si yo pongo a una persona a hacer un experimento, el primer experimento le puede salir mal. El segundo le va a salir un poquito mejor, el tercero un poquito mejor, y su error se va a ir reduciendo. Eso también podría llegar a ser malo, ¿no? Que nosotros agarrásemos y observásemos que aquí a lo mejor tengo mucha variabilidad y después ya me estoy acercando a lo que vendría siendo mi línea de cero. Entonces, eso también nos da evidencia de que hay un sesgo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues tendrías que tomar a la misma persona y pues, como ya tiene experiencia, tal vez rehacer el experimento, la verdad. O a lo mejor rehacer los primeros, que eran los que tenían mucha variabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es que no hay evidencia de que vaya a haber algún sesgo, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que tendríamos que analizar ahora? Bueno, ya para terminar vamos a checar, bueno, vamos a poner aquí la lupa. Vamos a poner esta parte que nos dice estadísticas, diseño de experimentos. Vamos a irnos a factorial y vamos a hacer una gráfica de contornos. ¿Ok? Y con gráfica de contornos, aquí yo tengo que poner en el eje de las X y en el eje de las Y, pues algún factor. Entonces, para el eje de las X yo voy a poner la temperatura y para el eje de las Y yo voy a poner la concentración. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a darle a aceptar y vamos a observar esta gráfica de contornos que tenemos aquí. ¿Qué información es la que me está suministrando? Voy a voy a hacerla otra vez, porque la verdad considero que son muy poquitos contornos. Entonces, la verdad, yo necesito un poco más. Entonces, vamos a irnos aquí a opciones. Bueno, no. Sería, me parece que en configuración, tampoco.
Vamos a irnos aquí a contornos, entonces. Entonces, número de contornos, yo considero que estaría bien tener a lo mejor unos 7 contornos, ¿no? Entonces vamos a darle aquí a aceptar y aceptar. Y se nos genera una gráfica de contornos que va a tener un poquito más de definición. Entonces voy a quitar tantito mi lupa para poder observarla un poquito mejor, así grande. Y aquí alcanzamos a ver el efecto de lo que vendría siendo la temperatura y el efecto del formaldehído. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, cuando nosotros nos acercamos a un color más azulado, más azul, más intenso, quiere decir que es un número más pequeño. Cuando nos acercamos a un número más verde, más intenso, un verde más fuerte, quiere decir que es un número más grande. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros alcanzamos a observar esta cuestión que nos estaría indicando que no importa qué concentración de formaldehído yo esté manejando, regularmente la temperatura siempre va a ser mejor trabajarla en un nivel alto. Entonces, podríamos llegar a fijar esta cuestión de que la temperatura se trabaje en un nivel alto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a hacer la interacción, bueno, no interacción, vamos a hacer la gráfica de contornos de lo que vendría siendo la concentración contra la velocidad. ¿Ok? Si se dan cuenta, esa vendría siendo una de las interacciones que nosotros no consideramos significativas. Sin embargo, sería interesante observar lo que vendría siendo su gráfica de contornos. Entonces, vamos a irnos aquí a estadístico, diseño de experimentos y factorial, y después nos vamos a ir otra vez a gráfica de contorno. Y aquí en eje de las X, yo voy a poner lo que vendría siendo la concentración de formaldehído, y en el eje de las Y voy a poner lo que vendría siendo la agitación. Porque ya habíamos hecho algunas conclusiones, pero también es importante realizar el estudio completo de lo que vendrían siendo, cómo influye, ¿no? Entonces, aquí tendríamos esta gráfica que nos vendría proporcionando que cuando yo estoy trabajando, lo mismo, ¿no? Cuando yo tengo un área azul, estaríamos teniendo un valor más pequeño y cuando yo tengo un área verde, tendría un valor más grande. Entonces, ¿cuál vendría siendo la conclusión? ¿Cuál vendría siendo esta conclusión? Bueno, que si yo utilizo una concentración de cloroformo más grande, voy a tener una mejor, ¿cómo se llama? Un mejor rendimiento. Sin embargo, habíamos dicho que nosotros queríamos disminuir la concentración de cloroformo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos decir, ok, tal vez no le podemos pegar al superlativo, pero podemos agarrar y utilizar lo que vendría siendo un nivel bajo de cloroformo, siempre y cuando yo utilice lo que vendría siendo un nivel alto de agitación. ¿Ok? Sin embargo, nosotros no tenemos que caer en un error fundamental, que vendría siendo utilizar esta gráfica. ¿Por qué no podemos utilizar esta gráfica como tal? Porque la interacción de lo que vendría siendo C con D no es significativa. ¿Ok? Entonces, vamos a checar lo que vendría siendo la interacción AD o lo que vendría siendo temperatura contra se me fue agitación, ¿no? Entonces vamos a irnos una vez más aquí a estadísticas, diseño de experimentos factorial y gráfica de contornos, y vamos a poner lo que vendría siendo en X temperatura y en D agitación. Vamos a darle a aceptar y ahí estaría nuestra gráfica de contornos. ¿Ok? Entonces, podemos observar que si yo utilizo una temperatura alta y un nivel de agitación alto, yo voy a tener
lo que vendría siendo ¿cómo se llama? Un mejor rendimiento, ¿no? Entonces yo podría definir mis niveles de operación de la siguiente manera, ¿no? Que sería una temperatura alta, ¿ok? Eso es definitivo. Después, nivel de agitación yo lo definiría también como un nivel de agitación alto, ¿ok? Y lo que habíamos dicho es que la concentración de formaldehído nosotros podemos mitigarla siempre y cuando estemos utilizando lo que vendría siendo una temperatura alta, ¿ok? Entonces ahí estarían prácticamente las mismas conclusiones que habíamos hecho con nuestras gráficas de efectos. Entonces, aquí se alcanza a ver de una manera visual, mucho más bonito, mucho más preciso si ustedes quieren, pero por el hecho de que yo tenga una herramienta mucho más precisa, mucho más visual hasta cierto punto, no quiere decir que sea pues, lo mejor del mundo, ¿no? Al final nosotros obtuvimos prácticamente la misma conclusión utilizando lo que eran nuestras gráficas de efectos y son gráficas relativamente simples. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la lección de hoy. La verdad se alargó un poco, pero pues es un tema relativamente apasionante, ¿no? Entonces nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias por la atención. Pasen un excelente día y pues nos estaríamos viendo.